Cápsula número 1. En esta cápsula vamos a describir rasgos culturales de las civilizaciones prehispánicas y los pueblos indígenas que habitan el actual territorio chileno. Para comenzar, debemos recordar que las primeras civilizaciones americanas se desarrollaron en dos lugares particulares de América, como estoy indicando ahora. Principalmente en Mesoamérica, que tiene que ver con los lugares que tienen mesetas y están ubicados principalmente en la parte central de América. Además de los Andes centrales, que es donde se encuentra la cordillera de los Andes y se desarrolla la civilización inca. También debemos recordar que en Mesoamérica se desarrolla la civilización azteca y la civilización maya. Como podemos observar en el mapa que está a continuación, nos damos cuenta donde podemos encontrar Mesoamérica, ¿cierto? En este lugar que es lo que nosotros conocemos ahora actualmente como América Central, donde se ubica la civilización maya y la civilización azteca, y también los Andes centrales, donde se desarrolla la civilización inca. Partamos, ¿cierto?, esta descripción con la civilización maya. Ellos fueron una civilización que se desarrolló, ¿cierto?, ahora limitando con el actual México, acá en Mesoamérica, América Central, y ellos lograron una sociedad rica y desarrollada. Tenía poder e influencia sobre millones de personas, igual que los demás pueblos americanos. No conocían el hierro, ni la rueda, ni los caballos. Recordemos que los caballos los trajeron los españoles a la llegada, ¿cierto?, al continente americano y con su conquista del continente americano. Los mayas tenían y desarrollaron ciertos grandes avances tecnológicos como lo que nosotros podemos observar acá. Primero que todo se destaca por su capacidad en matemáticas, ya conociendo el cero mucho antes que las civilizaciones europeas. Además, los mayas eran astrónomos, es decir, lograron desarrollar un calendario observando los astros, un calendario casi como el calendario que nosotros utilizamos ahora en la actualidad. Ellos tenían una sociedad estatizada, es decir, existía un soberano, funcionarios, sacerdotes, nobleza, artesanos y también esclavos, donde una persona, ¿cierto?, tenía el mayor poder y ella era la que controlaba, ¿cierto?, el soberano o gobernante, todo el área de la justicia, todo el área de la política, todo el área de la economía. Principalmente los alimentos que consumían los mayas era el maíz, los frijoles, como los porotos que nosotros conocemos, ¿cierto? Era la fuente principal de su proteína. La calabaza la preparaban de diferentes formas, cruda, seca y tostada. El aguacate, que nosotros conocemos como paltas, las papayas, la guayaba, conejos, armadillos, también consumían monos, tapires, guacamayos y otro tipo de aves, tortugas e iguanas, pero la carne más común para comer era el pavo, seguida del pescado, la langosta, camarón, caracol y mariscos. En general, la bebida de chocolate preparada de el cacao que ellos conocían. Recordemos que el chocolate es americano y de América lo llevan a Europa. Acá nos podemos dar cuenta además que los mayas y el territorio maya limitaba por un lado hacia el Océano Pacífico, pero cruzaba todo este istmo que está acá y luego, limitando con el actual Golfo de México, también limitaba con el Mar del Caribe, ¿cierto? Y por ende el Océano Atlántico. Los aztecas. Los aztecas también era un pueblo que se desarrolló, una civilización que se desarrolló en Mesoamérica, ¿ya? La ciudad principal o la capital de los aztecas fue Tenochtitlán. Tenochtitlán, que ahora, ¿cierto? Era un lago, el cual los aztecas construyeron sus casas, ¿cierto? Sobre chinampas y se parecía a la actual Venecia, ¿ya? Ese era el lugar donde ellos desarrollaron, ¿cierto? Y donde tenían principalmente su capital, que es Tenochtitlán.
La ciudad sagrada de Tenochtitlán, ¿cierto? Era considerada para ellos sagrada, perdón, porque los dioses, ¿cierto? Habían indicado que se la tenían que construir en ese lugar, que la tenían que construir en ese lugar o fundar en ese lugar. Construyeron grandes ciudades, palacios, acueductos, diques, cultivos flotantes, lo que yo les decía recién que eran chinampas. Y dominaron la ciencia de la construcción. Para ello utilizaban la piedra y un tipo de cemento basado en cal. Tenochtitlán, que ahora es la actual Ciudad de México, era una impresionante ciudad construida en el centro de un lago. Las ceremonias religiosas eran importantes en la cultura azteca, tanto ceremonias religiosas como sacrificios humanos. El pueblo azteca, como así el pueblo, o sea, la civilización azteca, como así la civilización maya, eran guerreros y conquistaban sus territorios a través de la guerra con otros pueblos. También era una ciudad estamental, donde habían personas con mayor poder que otras, como los sacerdotes, ¿cierto? Jueces, funcionarios, comerciantes, campesinos, los siervos y los esclavos. Los aztecas desarrollaron mucho la artesanía, principalmente utilizando piedras preciosas y el oro. El alimento básico de esta civilización era principalmente el maíz y los frijoles. En menor medida, ¿cierto? Tomaban el pulque, que es un tipo de bebida alcohólica, bebida a base del cacao. Consumían el pavo, ¿cierto? Aves, camarones, pescados, insectos, tomates, entre otros. Por otra parte, ya acá en los Andes centrales nos encontramos con la civilización inca, que a diferencia de los mayas y los aztecas no eran guerreros, sino más bien una civilización diplomática. Utilizaban la diplomacia para poder conquistar otros pueblos. Si a través de la diplomacia no lo lograban, recién ahí, ¿cierto?, intervenían a través de la guerra o en forma bélica o violenta. La ciudades, ¿cierto? Y principalmente se destacan por tener muchos caminos. Los incas desarrollaron muchos caminos. Inclusive utilizaban técnicas como el cobro de peajes, ¿ya? Desarrollaron construcciones también, como vivían en los Andes, ¿cierto? Que es montaña, en altura. Por lo tanto, eran grandes constructores. Construyeron ciudades en lugares imposibles y muros increíbles, como por ejemplo la ciudad de Machu Picchu. La construcción de las terrazas les permitía hacer agricultura en las montañas, ya que no eran lugares planos, ¿cierto? Ni mesetas como los mayas y los aztecas. Por lo tanto, se las ingeniaron, es decir, eran ingenieros, ¿cierto? Y desarrollaron estas terrazas de cultivo que actualmente también son herencia cultural para las personas que vivimos en la actualidad. Los incas eran guerreros, construyeron, ¿cierto?, una sociedad agraria esclavista gobernada por un soberano llamado el Inca, que era también considerado como el hijo del sol. Los nativos incas se alimentaban con el chuño o harina de papa deshidratada. Se le añadía agua, ají o chile y sal y se ponían a hervir. También preparaban el locro como carne seca o cocida. Los incas, si bien era un pueblo guerrero, recordemos que utilizaba principalmente la diplomacia para poder conquistar sus territorios. Nos encontramos entonces ahora también con los pueblos que habitaban el actual territorio chileno. Entre ellos nombramos, ¿cierto?, desde norte a sur, los aymaras, atacameños, diaguitas, changos, chiquillanes, picunches, pascuenses, pehuenches, puelches, pollas, mapuche, huilliches, cuncos, aoniquenc, chonos, cahuéscar, yaganes y selknam. ¿Ya? Los pueblos originarios de Chile son los pueblos amerindios y un pueblo polinesio, que habitan o habitaron el actual territorio de este país, desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. De estos pueblos prehispánicos, varios han seguido existiendo hasta el siglo XXI, pero otros han sufrido disminuciones irreversibles en sus poblaciones, porque sus miembros abandonaron su cultura y se integraron a la cultura dominante o porque murieron a causa de nuevas enfermedades, guerras o genocidios. En la actualidad, el Estado chileno reconoce oficialmente la existencia de 9 pueblos aborígenes. En el censo realizado en el año 2002, 692.192 personas, ¿cierto?,
mayores de 14 años se declararon como indígenas, lo que correspondía al 4,58% de la población total chilena. El principal grupo es el mapuche, seguido por el pueblo aymara, atacameño, quechua, rapanui, coya, cahuéscar y yagán. Los integrantes de los pueblos indígenas se enfrentan a distintas formas de discriminación racial y social y se encuentran en situación de pobreza y desempleo en un porcentaje mayor que el promedio de los chilenos. El desarrollo de la diversidad cultural en el actual territorio chileno no fue homogéneo. En el sitio arqueológico, por ejemplo, de Monteverde, en la región de los lagos, se han encontrado vestigios de poblamientos flechados, entre 12.500 años de antigüedad, mientras que los restos más antiguos al norte tienen una data de 12.000 años, y en la zona central de 11.000, es decir, en Monteverde los restos arqueológicos son más antiguos, por lo tanto también podemos alimentar la teoría de que el continente americano, ¿cierto?, también fue poblado desde el sur y no tan solo desde el norte. En Chile habían pueblos agricultores, cazadores y recolectores. En el año 1500 a.C., los indígenas del altiplano inventaron cuchillos, armas y utensilios, como vasijas, donde molían los vegetales para comérselos. En un principio estos pueblos se encontraban en la cordillera, pero siguiendo a los guanacos llegaron a la costa. Al llegar allí, cambiaron sus armas como cuchillos y arcos por anzuelos de huesos y espinas. Marisquearon, pescaron y cazaron lobos marinos. Los indígenas que se quedaron en el altiplano criaron vicuñas y tejían sus lanas y fibras vegetales. Si bien desde la llegada de los españoles al actual territorio chileno, ¿cierto?, se han tenido estimaciones más o menos fiables del volumen de la población indígena. Solo a comienzos, cierto inicio del siglo XX, se comenzó a censar a los aborígenes confiable y sistemáticamente. En la actualidad, en Chile, los pueblos aborígenes reconocidos, ¿cierto?, por el Estado, como les dije anteriormente, suman el 4,58% de la población indígena que es mayor de 14 años, ¿cierto?, y que se reconoce como pueblo originario. Recordemos también que los pueblos antes nombrados y que se reconocen a continuación, ¿cierto?, es el pueblo aymara, el pueblo quechua, atacameño, el pueblo coya, diaguita, el pueblo rapanui, el pueblo mapuche, yagán y cahuéscar, de orden desde el norte hacia el sur.